Polybius, ¿existió realmente la máquina arcade que inducía pesadillas y control mental? Vamos a desenterrar la verdad. Imagina por un momento que estás en Portland, Oregón, es el año 1981. Las luces de neón parpadean, el sonido de las monedas cayendo y los pitidos electrónicos llenan el aire. Estás en una sala de juegos recreativos, un paraíso de la época dorada de los arcades. Entre máquinas legendarias como Pac-Man, Donkey Kong y Space Invaders, aparece algo nuevo. Una cabina negra, sin nombre, sin marca visible, solo una palabra enigmática en la marquesina, Polybius. La gente empieza a hacer fila, atraída por la novedad, por los gráficos abstractos y los efectos de sonido nunca antes escuchados. Pero pronto, algo extraño comienza a suceder. Los jugadores salen pálidos, mareados, con jaquecas intensas. Algunos sufren pesadillas terribles, otros experimentan amnesia selectiva, olvidando dónde viven o incluso quiénes son por breves momentos. Hay rumores aún más oscuros, convulsiones, adicción extrema, e incluso se habla de suicidios vinculados al juego. Y luego están ellos, los hombres de traje oscuro, los hombres de negro, que aparecen periódicamente, no para jugar, sino para recoger datos de la máquina, ajustarla y desaparecer tan misteriosamente como llegaron. Tan rápido como apareció, Polybius se esfumó. Las máquinas fueron retiradas de todos los salones recreativos en cuestión de semanas, sin explicación alguna. ¿Qué fue Polybius? ¿Un experimento gubernamental secreto? ¿Un arma psicológica disfrazada de videojuego? ¿O simplemente la leyenda urbana más elaborada y persistente del mundo de los videojuegos? Hoy, nos sumergimos en el corazón de este enigma. Vamos a separar los hechos documentados de la ficción desenfrenada, a explorar los testimonios, las teorías y las investigaciones para intentar responder a esa pregunta que ha perseguido a generaciones de jugadores y entusiastas del misterio: ¿qué demonios fue Polybius y qué le hacía a la gente? La historia de Polybius, tal como la conocemos, no surgió en 1981. De hecho, durante los años 80 y gran parte de los 90, nadie hablaba de una máquina arcade maldita con ese nombre en Portland. El relato comenzó a tomar forma mucho después, en los albores del nuevo milenio, en los foros de internet dedicados a los videojuegos clásicos y las curiosidades. El punto de partida suele situarse alrededor del año 2000, con una publicación en un sitio web llamado coinop.org, un repositorio de información sobre máquinas recreativas. Un usuario, bajo el nombre de Steven Roach o similar, compartió la historia que acabamos de esbozar: una máquina experimental llamada Polybius, instalada brevemente en los suburbios de Portland en 1981, que causaba efectos neurológicos devastadores y era supervisada por figuras misteriosas. Esta publicación inicial actuó como una chispa en un polvorín digital. La historia resonó profundamente en una comunidad nostálgica de la era arcade, una época vista con cariño pero también envuelta en una cierta mística tecnológica. Los salones recreativos de los 80 eran lugares ruidosos, oscuros, llenos de máquinas parpadeantes que prometían aventuras y desafíos. La idea de que una de esas máquinas pudiera ser algo más, algo siniestro y secreto, encajaba perfectamente con la atmósfera de la época y con la creciente fascinación por las teorías de conspiración que Internet facilitaba. La descripción del juego en sí era vaga pero sugerente. Se hablaba de gráficos vectoriales o de raster con patrones abstractos, formas geométricas que se movían rápidamente, colores intensos y efectos estroboscópicos. El juego supuestamente no tenía un objetivo claro, o al menos no uno convencional. Algunos decían que era un tipo de shooter espacial, otros un laberinto, otros un juego de lógica o puzzles. Lo importante no era tanto la mecánica, sino los efectos que producía. Se decía que Polybius utilizaba sonidos binaurales, frecuencias específicas diseñadas para influir en las ondas cerebrales, y patrones visuales subliminales para inducir estados alterados de conciencia. La combinación de estos estímulos supuestamente sobrecargaba el cerebro del jugador, llevando a los efectos reportados: mareos, náuseas, desorientación, pérdida de memoria, terrores nocturnos, ansiedad extrema, depresión y, en los casos más graves, tendencias suicidas. La adicción también era un componente clave. Se decía que, a pesar de los efectos negativos, los jugadores sentían una compulsión irresistible por volver a jugar, una atracción fatal hacia la máquina negra.
Esta dualidad, repulsión y atracción, añadía una capa de complejidad psicológica a la leyenda. ¿Era el juego tan malo que te destruía, o tan bueno que no podías dejarlo, aunque te estuviera matando? El elemento de los hombres de negro fue crucial para elevar a Polybius de una simple historia de terror tecnológico a una teoría de conspiración en toda regla. La imagen de estos agentes sombríos, figuras recurrentes en el folclore ovni y conspirativo, conectó la leyenda del arcade con narrativas más amplias sobre experimentos gubernamentales secretos, control mental y encubrimientos. Según los relatos, estos hombres no interactuaban con nadie en el salón recreativo. Simplemente llegaban, abrían la máquina con llaves especiales, manipulaban sus circuitos internos presumiblemente para recolectar datos sobre las reacciones de los jugadores o para ajustar los parámetros del experimento. Y se marchaban. Su presencia añadía un aura de amenaza y vigilancia, sugiriendo que Polybius no era un accidente ni una creación independiente, sino parte de un programa deliberado y supervisado por una entidad poderosa y desconocida, probablemente el gobierno estadounidense. Se especulaba sobre qué tipo de datos podrían estar recogiendo. ¿Medían las respuestas fisiológicas? ¿Registraban los patrones de ondas cerebrales? ¿Evaluaban la susceptibilidad de la población a ciertos estímulos audiovisuales? Las posibilidades eran tan infinitas como aterradoras. La ubicación específica, Portland, Oregón, también jugó un papel. Aunque no hay una razón clara por la que se eligió esta ciudad en la leyenda, Portland en los años 80 tenía una escena arcade vibrante y una reputación de ser un lugar un tanto peculiar, lo que quizás la hacía un escenario plausible para un experimento extraño. Además, al localizar la historia en un lugar y tiempo concretos, suburbios de Portland, 1981, se le daba un aire de autenticidad, una base sobre la cual construir los detalles. Los relatos a menudo mencionaban salones recreativos específicos, aunque estos nombres solían variar o ser genéricos, dificultando la verificación. La rapidez con la que supuestamente desapareció la máquina también era fundamental. Si hubiera permanecido más tiempo, habría sido más fácil de documentar, fotografiar o recordar por más gente. Su existencia efímera la convertía en un fantasma, algo que estuvo allí pero que ya no se podía encontrar, dejando solo recuerdos fragmentados y rumores inquietantes. A medida que la historia circulaba por Internet, comenzó a mutar y a enriquecerse con nuevos detalles aportados por diferentes usuarios. Algunos afirmaban haber jugado a Polybius, compartiendo sus supuestas experiencias, a menudo contradictorias. Otros decían conocer a alguien que había trabajado en el salón recreativo o que había visto a los hombres de negro. Aparecieron supuestas capturas de pantalla del juego, logos, e incluso intentos de recrear el juego basados en las descripciones fragmentarias. Cada nueva aportación, fuera real o inventada, añadía capas a la leyenda, haciéndola más compleja y fascinante. Se empezó a vincular a Polybius con otros misterios y teorías conspirativas, como el proyecto MK Ultra de la CIA, un programa real de experimentación sobre control mental, o con supuestos experimentos militares sobre guerra psicológica. La empresa desarrolladora también era un misterio. Algunos relatos mencionaban un nombre, Sinneslöschen, una palabra alemana que se traduce aproximadamente como borrado sensorial o eliminación de los sentidos. Este nombre, con sus connotaciones siniestras y su origen extranjero, lo que añadía un toque exótico y sospechoso en el contexto de la Guerra Fría, se convirtió en parte integral de la mitología de Polybius. Sin embargo, no existe ningún registro de una compañía de videojuegos llamada Sinneslöschen. El poder de la leyenda de Polybius reside en su capacidad para tocar miedos y ansiedades muy reales sobre la tecnología, el control gubernamental y la fragilidad de la mente humana. En los años 80, los videojuegos eran una tecnología nueva y disruptiva. Los padres y las autoridades a menudo los miraban con recelo, preocupados por sus posibles efectos en los jóvenes, adicción, aislamiento, violencia. Polybius llevaba estas preocupaciones a un extremo aterrador, materializando el miedo a que una máquina pudiera, literalmente, dañar o controlar nuestras mentes. La idea de un experimento gubernamental encubierto también resonaba con la desconfianza hacia el poder que había crecido en las décadas posteriores a escándalos como Watergate y las revelaciones sobre las actividades de la CIA. En un mundo cada vez más tecnológico y vigilado, la historia de Polybius servía como una advertencia sombría sobre los peligros potenciales que acechan detrás de las pantallas.
Además, la propia naturaleza de la memoria humana contribuía a la persistencia de la leyenda. Los recuerdos de la infancia y la adolescencia, especialmente los relacionados con lugares tan sensorialmente intensos como los salones recreativos, pueden ser vívidos pero también maleables y propensos a la distorsión. Es posible que algunas personas recordaran vagamente haber jugado a un juego abstracto o haber visto una máquina negra desconocida y, que al escuchar la leyenda de Polybius, sus recuerdos se adaptaran para encajar en la narrativa. El fenómeno de la confabulación, donde el cerebro llena lagunas en la memoria con información plausible pero no necesariamente real, podría explicar por qué algunas personas llegaron a creer sinceramente que habían experimentado Polybius. La atmósfera de los primeros foros de Internet, menos escéptica y más propensa a aceptar historias extrañas que la web actual, también fue un caldo de cultivo ideal. La leyenda se propagó como un creepypasta temprano, una historia de terror compartida y modificada colectivamente en línea. Los detalles específicos sobre los efectos neurológicos también eran intrigantes. La amnesia, las pesadillas, las convulsiones, son síntomas que, aunque extremos, no son completamente ajenos a ciertas condiciones médicas o a los efectos de algunas drogas. La mención de técnicas como los sonidos binaurales o los efectos estroboscópicos añadía un barniz de pseudociencia que hacía la historia más creíble para algunos. Los efectos estroboscópicos, por ejemplo, son conocidos por poder desencadenar convulsiones en personas con epilepsia fotosensible. Un hecho que se hizo famoso por un incidente con un episodio de Pokémon en Japón en 1997. Aunque la idea de que un juego pudiera causar sistemáticamente una gama tan amplia de síntomas graves en la población general es científicamente inverosímil, la conexión con fenómenos reales le daba a la leyenda un ancla en la realidad. El diseño visual descrito, abstracto y geométrico, también era interesante. Recordaba a juegos reales de la época como Tempest, un shooter vectorial de Atari lanzado precisamente en 1981, conocido por sus túneles coloridos y su jugabilidad intensa y a veces desorientadora. Algunos han especulado que los recuerdos de Tempest u otros juegos visualmente similares podrían haberse mezclado con la leyenda de Polybius. Tempest, en particular, tenía una reputación de ser difícil y visualmente abrumador, y algunos jugadores reportaron sentir mareos o desorientación después de sesiones de juego prolongadas. ¿Podría Polybius ser una exageración o una distorsión de las experiencias con juegos reales como Tempest? La falta de pruebas concretas, lejos de debilitar la leyenda, a menudo la fortalecía. Cualquier intento de encontrar registros oficiales, artículos de periódico de la época, fotografías o testimonios verificables de Polybius fracasaba. Para los escépticos, esto era una prueba de que el juego nunca existió. Pero para los creyentes, era una prueba del encubrimiento. Si el gobierno estaba detrás, obviamente habrían eliminado todas las pruebas. La ausencia de evidencia se convertía así en evidencia de la conspiración. Este tipo de lógica circular es común en muchas teorías conspirativas y hace que sean muy difíciles de refutar para quienes están convencidos de su veracidad. Cada pieza de información faltante, cada callejón sin salida en la investigación, solo servía para confirmar la magnitud y la eficacia del supuesto encubrimiento. La propia naturaleza esquiva de Polybius se convirtió en su característica definitoria y en la fuente de su perdurable fascinación. Era el fantasma en la máquina, el secreto que se negaba a ser descubierto, la advertencia susurrada sobre los peligros ocultos de la tecnología y el poder. Y mientras la gente siguiera preguntando ¿existió realmente?, la leyenda seguiría viva, parpadeando como una pantalla defectuosa en la oscuridad de un salón recreativo olvidado. La primera parte de nuestra exploración nos deja con más preguntas que respuestas, con una red de rumores, testimonios dudosos y teorías siniestras. Hemos construido el mito, hemos sentido la atmósfera de paranoia y misterio. Pero, ¿qué hay de la realidad? ¿Existen explicaciones más mundanas? ¿Alguien ha conseguido encontrar alguna prueba sólida, en un sentido u otro? Eso es lo que desentrañaremos a continuación. Hemos navegado por las oscuras aguas de la leyenda de Polybius, hemos escuchado los ecos de los supuestos jugadores atormentados y hemos sentido la presencia inquietante de los hombres de negro. La historia es fascinante, perturbadora y emblemática de nuestros miedos tecnológicos y conspirativos.
Pero ahora es el momento de encender las luces, de examinar las pruebas con lupa y de aplicar el bisturí del escepticismo. ¿Qué sucede cuando intentamos verificar los elementos clave de esta leyenda urbana? ¿Se sostiene el mito ante un escrutinio riguroso? La respuesta corta, para empezar, es que no hay absolutamente ninguna evidencia contemporánea y creíble que respalde la existencia de una máquina arcade llamada Polybius que causara los efectos descritos en Portland en 1981. No existen registros de periódicos de la época que mencionen extraños incidentes en salones recreativos, no hay informes policiales ni médicos, no hay fotografías verificadas de la máquina. Y no hay testimonios de primera mano que hayan podido ser corroborados independientemente. Todos los supuestos recuerdos y relatos surgieron décadas después, principalmente en Internet, y a menudo son vagos, contradictorios o anónimos. La investigación sobre Polybius ha sido llevada a cabo por numerosos periodistas, historiadores de videojuegos, documentalistas y entusiastas escépticos a lo largo de los años. Uno de los esfuerzos más notables fue el del periodista Brian Dunning, conocido por su podcast Skeptoid. Dunning investigó a fondo los orígenes de la historia, rastreando las primeras menciones en coinop.org y otros foros. Concluyó que no había base fáctica para la leyenda y que probablemente se originó como un engaño o una historia inventada que cobró vida propia en la red. Otros investigadores han llegado a conclusiones similares. Han entrevistado a propietarios de salones recreativos de Portland de la época, a coleccionistas de máquinas arcade, a desarrolladores de videojuegos de los 80, y ninguno recuerda haber oído hablar de Polybius en aquel entonces. La supuesta compañía desarrolladora, Sinneslöschen, tampoco tiene existencia registrada. Parece ser un nombre inventado, elegido por sus connotaciones siniestras. Entonces, si no hay pruebas, ¿de dónde viene la persistencia de la leyenda? Una posible explicación, como mencionamos brevemente antes, radica en la confusión con juegos reales. Tempest, lanzado por Atari en 1981, es el candidato más citado. Era un juego visualmente muy intenso para la época, con gráficos vectoriales coloridos y una perspectiva de túnel que podía resultar desorientadora. Usaba un procesador de sonido llamado POKI que generaba efectos de audio distintivos y a veces cacofónicos. Además, las primeras versiones de Tempest tuvieron algunos errores de software, bugs, que podían causar comportamientos extraños en el juego o incluso bloqueos. Existe también un informe anecdótico, aunque difícil de verificar, sobre un par de niños en Portland que supuestamente se sintieron mal después de jugar intensamente a un videojuego en un salón recreativo el mismo día. Aunque los detalles son vagos y podrían referirse a cualquier juego, algunos han intentado conectar este incidente aislado con la leyenda de Polybius. Otro juego que a veces se menciona es Cube Quest, un juego de Laserdisc de 1983 con gráficos tridimensionales abstractos y una atmósfera surrealista. Aunque posterior a 1981, su estética podría encajar con algunas descripciones de Polybius. La idea es que los recuerdos fragmentados de estos u otros juegos visualmente impactantes podrían haberse fusionado con el tiempo y, bajo la influencia de la narrativa de Polybius encontrada en Internet, haberse reinterpretado como experiencias con la máquina maldita. Otra línea de investigación apunta a posibles incidentes reales relacionados con videojuegos que podrían haber inspirado indirectamente algunos elementos de la leyenda. Por ejemplo, en 1980, Atari lanzó un kit de actualización para su juego Battlezone que fue utilizado por el ejército estadounidense para entrenar a artilleros de tanques, el Bradley Trainer. Aunque esto no implicaba control mental ni efectos nocivos en jugadores civiles, sí representa un vínculo real, aunque tangencial, entre la industria del videojuego y el estamento militar. ¿Podría este tipo de colaboración haber alimentado rumores o temores que luego se cristalizaron en la historia de Polybius? También está el caso de la epilepsia fotosensible. Como se mencionó, las luces parpadeantes o estroboscópicas pueden desencadenar convulsiones en individuos susceptibles. Aunque es raro, no es imposible que algún jugador en algún lugar sufriera una convulsión mientras jugaba a un juego arcade con efectos visuales intensos. Un incidente así, mal entendido o exagerado, podría haber contribuido a la idea de que ciertos juegos eran peligrosos. El papel de Internet en la creación y difusión de Polybius es innegable y quizás el factor más importante. La historia apareció en el momento perfecto,
cuando Internet estaba dejando de ser un nicho académico militar para convertirse en un fenómeno cultural de masas. Los foros, los grupos de noticias y los primeros sitios web permitieron que historias como esta se propagaran rápidamente, sin los filtros editoriales de los medios tradicionales. La naturaleza colaborativa y anónima de muchas plataformas online permitió que la historia fuera adornada y modificada por múltiples usuarios, convirtiéndola en una especie de folclore digital. Cada persona que compartía la historia, añadía un comentario o afirmaba tener una experiencia, reforzaba su aparente credibilidad para otros. Surgieron sitios web dedicados exclusivamente a Polybius, recopilando pruebas, testimonios y teorías. Se crearon recreaciones del supuesto juego, algunas de las cuales intentaban imitar los efectos visuales y sonoros descritos, lo que a su vez alimentaba la leyenda: alguien ha recreado Polybius, debe ser real. Un giro interesante en la historia ocurrió en 2006, cuando un hombre llamado Stephen Roach contactó a varios sitios web y periodistas afirmando ser uno de los programadores originales de Polybius. Según Roach, el juego fue desarrollado por una compañía en Europa del Este, Nosinneslöschen, y efectivamente tenía efectos psicoactivos muy potentes, diseñados intencionalmente. Afirmó que la versión lanzada en Portland era una variante más suave, pero aún así peligrosa, y que el proyecto fue rápidamente cancelado y encubierto. Sin embargo, las afirmaciones de Roach nunca pudieron ser verificadas. No aportó pruebas concretas, sus detalles eran a menudo inconsistentes con la leyenda establecida, y muchos sospecharon que simplemente estaba buscando notoriedad aprovechándose de la popularidad del mito. Su intervención, aunque generó un nuevo pico de interés, no aportó ninguna evidencia sólida a favor de la existencia real del juego. La figura de los hombres de negro también merece un análisis. Estos personajes son un arquetipo clásico en las teorías de conspiración, especialmente las relacionadas con ovnis. Su función narrativa es representar a la autoridad secreta y amenazante que vigila y encubre la verdad. Su inclusión en la leyenda de Polybius fue un golpe maestro, ya que conectó instantáneamente el mito del arcade con un universo más amplio de paranoia gubernamental, haciendo la historia mucho más atractiva para los interesados en esos temas. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que agentes gubernamentales estuvieran monitoreando o recogiendo datos de máquinas recreativas en Portland en 1981. Es un elemento puramente folclórico añadido para aumentar el misterio y la intriga. Entonces, ¿cuál es la resolución apoteósica que prometimos? La verdad sobre Polybius, despojada de décadas de rumores y especulaciones online, parece ser mucho más mundana, pero no por ello menos interesante. Polybius, la máquina arcade maldita de 1981, casi con toda seguridad, nunca existió. Es un producto de la imaginación colectiva de Internet, un ejemplo fascinante de cómo una historia puede nacer, crecer y mutar en el ecosistema digital hasta adquirir una vida propia y una apariencia de realidad. Es un mito moderno, nacido no alrededor de una hoguera, sino en los destellos de los monitores de ordenador. Pero decir que Polybius no existió no es el final de la historia. La leyenda en sí misma es real. El impacto cultural de Polybius es innegable. Ha inspirado innumerables artículos, videos, discusiones en foros, obras de ficción, música, e incluso apariciones cameo en series como Los Simpson. Se ha convertido en un símbolo de los misterios sin resolver de la era digital temprana, de la nostalgia por los arcades, y de la fascinación por las historias que desdibujan la línea entre la tecnología y lo paranormal. La pregunta interesante no es tanto si Polybius existió, sino por qué tanta gente quería creer que existió. ¿Qué nos dice esta leyenda sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con la tecnología y sobre nuestra necesidad de misterio en un mundo cada vez más explicado y racionalizado? Polybius encarna la ansiedad ante lo desconocido en la tecnología. Los videojuegos, en los 80, eran una frontera nueva y emocionante, pero también potencialmente peligrosa. ¿Qué efectos a largo plazo tendrían estas máquinas en nuestros cerebros, en nuestra sociedad? Polybius tomaba esa ansiedad y la convertía en una narrativa de terror concreta. También refleja una cierta nostalgia por una época percibida como más simple, pero al mismo tiempo, más misteriosa. Los salones recreativos, con sus luces tenues y su cacofonía electrónica, eran lugares de descubrimiento y socialización, pero también tenían un aire clandestino, casi marginal. La idea de que uno de esos lugares pudiera albergar un secreto gubernamental oscuro encaja con esa dualidad.
Además, la leyenda de Polybius es un testimonio del poder de la narración colectiva en la era de Internet. Muestra cómo una idea, por infundada que sea, puede arraigar y florecer si toca las fibras adecuadas de la imaginación popular y si encuentra un medio fértil para propagarse. Es un ejemplo de creepypasta antes de que el término se popularizara, una historia de terror digital construida y pulida por la comunidad online. La propia investigación sobre Polybius, los intentos de recrear el juego, los debates interminables sobre su autenticidad, todo ello forma parte de la leyenda y contribuye a mantenerla viva. En conclusión, al desenterrar la verdad sobre Polybius, no encontramos una máquina física escondida en un almacén olvidado, ni documentos clasificados que revelen un experimento gubernamental. Lo que encontramos es algo quizás más complejo, un mito digital extraordinariamente persistente, un reflejo de nuestras esperanzas y miedos sobre la tecnología, y un caso de estudio sobre cómo nacen y se propagan las leyendas en el siglo XXI. Polybius no existió como máquina arcade en 1981, pero existe ahora, como una idea poderosa, como una historia que nos negamos a dejar morir, como el fantasma más famoso en la máquina global que es Internet. La verdad no es una conspiración oculta, sino la fascinante historia de cómo creamos nuestros propios monstruos en la era digital. Y esa, en sí misma, es una historia que merece ser contada. Y esa es la increíble y persistente historia de Polybius. Un viaje fascinante entre la realidad, el mito y el poder de Internet. Si te ha gustado esta inmersión en una de las leyendas urbanas más famosas del mundo de los videojuegos, si has disfrutado desenterrando la verdad con nosotros, te agradecería muchísimo que dejaras un me gusta en este video. Y si no quieres perderte más investigaciones sobre misterios, leyendas urbanas y secretos ocultos, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo misterio.